Bien, pues nosotros continuamos aquí en el día a día después del repaso de las noticias y de la información meteorológica. Vamos al debate político y vamos a analizar algunos de los temas que hemos resumido en ese repaso de la actualidad que se aprobaron ayer y que se rechazaron en la sesión ordinaria del mes de octubre. Lo que sí que se ha destacado por parte de muchos medios de comunicación es el consenso político que se alcanzó para algunos temas muy necesarios en esta ciudad. Uno de ellos es, sin duda, la residencia de Altavix. Hay que actuar para acabar con esa concesión caducada desde hace años y mejorar las condiciones laborales del personal. Es la prioridad, con el fin de evitar que sigan saliendo el personal del centro de Altavix, del centro de mayores de Altavix, para mejorar esa calidad asistencial a nuestros mayores en esta residencia. Bien, pues para abordar este asunto tenemos ya a nuestros invitados, pleno total. Hoy estamos con la portavoz del Gobierno y concejal del Partido Popular, Inma Mora. Bienvenida, Inma. Buenos días y muchas gracias. Le acompaña el concejal de Vox, Pedro José Sáez. Bienvenido, Pedro José. Su primer programa o tertulia política. La primera. Bienvenida. A ver cómo se estrena. Nos acompaña el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Mariano Valera, bienvenido. Muy buenos días. Y Esther Díez, portavoz de Compromís, bienvenida. Gracias. Bueno, pues Esther, comenzamos contigo. Consenso político en muchos asuntos. Para Compromís es un asunto grave, la residencia de Altavix. Sí, efectivamente. Y yo creo que ayer explicaba quienes más sufren cuando las administraciones pues tienen falta de personal, sobre todo, tienen una maquinaria que es lenta, al final son las personas más vulnerables y lo vemos de manera muy clara en el caso de la residencia de Altavix. Yo dije ayer, ¿no?, que todas las formaciones políticas teníamos que reconocer con honestidad que no habíamos sabido dar una respuesta en el tiempo en que merecían las personas usuarias y sus familias. Que, como digo, esto es consecuencia, pues yo creo que por una parte de décadas de privatización de las residencias de mayores, algo que el Gobierno del Botánic intentó revertir, pero no llegó a tiempo en el caso de esta infraestructura, también de esa falta de personal a la hora de desarrollar los contratos, pero sí que quiero recordar que en diciembre de 2022 se dejaba ya elevado a contratación esa nueva contrata, que el Partido Popular en otoño de 2023 dijo que lo iba a tramitar por vía urgente. Ahora explicarán ellos, decían ayer que había una deuda que les impedía licitar, pero lo cierto es que ahora en estos momentos hay una deuda también de 26 millones de euros de esas residencias de mayores. En definitiva, que en otras sesiones yo lo que lamento es que esto haya servido como arma arrojadiza, además donde quienes entonces eran oposición, Partido Popular y Vox, lo hicieron con una violencia absolutamente desmesurada. Ahora que están en el Gobierno se dan cuenta de la complejidad de todo este proceso y, en todo caso, que lo importante es poner a las personas usuarias en el centro y que destinemos todos los recursos para que se solucione lo antes posible. ¿Fue Vox quien presentó esta moción? ¿Lo consultó con el alcalde o es que vio que hay cierto descontento desde Vox cómo está actuando el Gobierno de Carlos Mazón con respecto a solucionar los problemas de estas residencias? Esto es una empresa que nosotros llevamos desde que estábamos en la oposición y con más hincapié desde que estamos en el Gobierno. Y estamos viendo que los días pasan, las semanas pasan, los meses pasan y es una situación que necesita de la intervención de todos y de la presión de todos para resolverse ya, porque no están en condiciones. No creo que sea un problema de privatización o de que sea una empresa pública, es un problema de que la empresa que tiene la licitación es un desastre. Es un desastre. Hay otras empresas que son privadas que están gestionando este tipo de centros y lo hacen de una manera impecable. Sí que estamos viendo que esta es una situación que no puede demorarse más y, por supuesto, en boca de Aurora Rodil, que es la portavoz, llevamos esta moción, consensuada además también con los compañeros del PP, porque no puede ser de otra manera. Y es que ayer además se votó en consenso por lo mismo, porque tenemos que darle una solución rápida, ágil a esta situación que no permite que pase ni un día más. Mariano. Bueno, nosotros evidentemente lo expresamos ayer y lo venimos expresando semanas atrás. Esta situación al final no se puede tolerar más, es decir, ya no hay más líneas rojas que saltar, es imposible. Es decir, tenemos una concesión caducada desde noviembre del 2022, tenemos problemas en el suministro de la medicación, tenemos problemas en la alimentación,
tenemos incluso descuidos de dejarse por parte de los trabajadores azoteas abiertas con el peligro que eso puede conllevar, y no lo decimos nosotros, es que lo denunciaban los familiares. Han pasado un verano, el peor verano, el verano más horrible de la historia en la residencia. Y al final, como bien se ha dicho y como creo que finalmente salió ayer por consenso de todas y todos, tenemos que poner en el centro a la persona. Y ese es nuestro cometido, porque si la política al final no vale como herramienta para el servicio de la ciudadanía y para arreglar problemas, pues la política dejaría de tener su sentido. Y creo que ayer se vio. Es verdad que durante el camino y durante todo este tiempo ha habido muchos problemas que hemos podido solucionar nosotros, que han podido solucionar las personas que están. El caso es que ayer salió por consenso que antes de que termine el año esa concesión tiene que estar renovada, y bueno, desde la oposición lo dejamos claro, nosotros estaremos al tanto. Si tenemos que ir conjuntamente a reclamarle a Valencia, iremos, y nos vamos los 4 grupos sin ningún problema, porque tenemos que poner en el centro a la persona, pues, y en eso consiste. Es lo que le iba a preguntar al portavoz de Gobierno. ¿Ahora qué? Después de este consenso político, el alcalde va a ir a Valencia, va a llamar a Carlos Mazón directamente. ¿Qué va a pasar? Bueno, en primer lugar, me alegro mucho de que el señor Mariano Valera haya reconocido aquí que han habido muchos errores que se han cometido en el pasado, y que es este gobierno ahora mismo el que está intentando solventar los errores que hemos heredado del gobierno del Botànic, ¿no? Porque aquí no debemos de olvidarnos, evidentemente, la persona como centro de nuestra política, y es por y para ellos por quienes tenemos que gestionar y planificar cualquier tipo de actuación que vayamos a hacer por parte del ayuntamiento, ¿no? Este gobierno municipal, conformado por Partido Popular y por Vox, desde el primer momento se puso a trabajar en conjunto con la Consellería de Acción Social para ver de qué manera se podía revertir el problema que habíamos heredado del gobierno del Botànic. No olvidemos que, además lo acaban de decir, ellos lo han asumido y es así, ¿no? Fue una concesión que estuvo caducada desde el 2022 que nos habían dejado además a las empresas adjudicatarias de todo este tipo de servicios una deuda de más de 50 millones de euros, que evidentemente que hasta que no se pague toda esa deuda no se pueden volver a iniciar todos los procedimientos de licitación que afortunadamente ya están sobre la mesa, porque gran parte de esa deuda ya está pagada, ¿no? Y es ahora cuando se están volviendo a iniciar todo ese proceso rapidísimo para que, en la medida de lo posible, se pueda solventar ya de una vez por todas la problemática que existe en la residencia de ancianos de Altavix, que, como ya bien he dicho, evidentemente la persona debe ser el centro de nuestra atención. Y desde el primer momento que llegamos a este gobierno, tanto la señora Rodil como responsable de la Concejalía de Mayores, se personó en la misma residencia, tanto en esta legislatura como en la legislatura anterior en la que éramos oposición, para ver cuáles eran las necesidades primordiales que habían que asumir por parte de la administración local, si se podía, intentar solventarlas y estar junto con la Consellería de Acción Social para que este problema que venimos heredados desde el 2022, que se solucione lo antes posible. Y así va a ser. Tanto el alcalde como también la concejal de Acción Social, señora Celia Lastra, han estado con Susana Camarero para ver de qué manera se puede solventar ya esta situación, porque yo creo que no debemos de demorarlo más. También hubo consenso a la hora de sacar adelante, es que no hay mucho tiempo, ya hay muchos temas. Por alusión simplemente. Luego. También hubo consenso a la hora de reclamar al gobierno de Carlos Mazón, concretamente a la Consellería de Sanidad, que pongan más recursos para evitar lo que ellos han denunciado, que el pasado año se quedaran 4.100 mujeres ilícitas fuera del cribado del cáncer de mama. Mariano. Bueno, eso es otra moción que presentamos de voz. Lo siento, pero es que por alusiones yo tengo que contestar. Venga, evidentemente. Creo que veníamos a hablar de consenso, lo que pasa es que vemos que el Partido Popular tiene que estar en la confrontación continua, porque volver a sacar en esta mesa, después de lo que ocurrió ayer en el Pleno, el tú más, pues mire, yo creo que señora Mora se equivoca, pero con larga distancia. Es decir, usted no puede decir aquí que nosotros anteriormente en el gobierno del Botànic y el gobierno de Compromís y PSOE a nivel local no hicimos nada. Entramos muchas veces a la residencia, solo que nosotros no necesitamos grabar ningún reel para comentarlo a la la ciudadanía, porque nosotros lo hacemos desde la conciencia. Estoy en mi turno de palabra, señor Saez. Estoy en mi turno de palabra. Gracias. Y segundo, no puede decir que el problema es económico cuando se están licitando residencias y ya llevamos 2 bloques licitados en Valencia, en Elda,
y siga habiendo el problema económico, según ustedes, acabamos de hablar de 26 millones que siguen estando de deuda y se están licitando con empresas y se están mejorando el servicio y la calidad. No, lo que es una falta de sensibilidad con la residencia por parte del señor Ruz, porque no hubiese costado nada llamar por teléfono y decirle, señor Mazón, arregle este problema ya, como lo está haciendo en nuestras ciudades, pero no interesa, ha salido cuando ya no aguanta, ya la situación es insostenible y Vox tenía que traer esta moción aquí para blanquear su conciencia, porque esto es inaguantable. Nosotros no tenemos que blanquear, por alusiones. Sí, claro, no, ha querido continuar con el debate. Claro, evidentemente. Nosotros no tenemos que blanquear nada, fuimos nosotros los que desde la oposición ya nos pusimos manos a la obra, fuimos nosotros los que durante el COVID fuimos a la residencia a repartir EPIs a esos ancianitos y fuimos nosotros los que hemos estado pendientes juntándonos con las familias, o sea, no tenemos que blanquear absolutamente nada, trabajamos por dignidad, señor Valera, por dignidad. Por la misma que están ahora. Sí. Bueno, yo creo que estamos por elección de los ilicitanos. Lo que es útil en política es también hacer autocrítica, y yo del pleno de ayer, me quedo con la reflexión de que parece que este gobierno municipal no ha asumido todavía que es parte de un gobierno que tiene unas responsabilidades desde verano del año 2023 y, por tanto, si llevamos 2 años y medio con este caso que no se ha resuelto, les corresponde a ellos dar explicaciones y ha sido sus errores también que nos han llevado hasta este punto, porque ahora dicen que anuncian que se va a empezar una licitación. Desde que se empieza una licitación hasta que se adjudica, y más en el ámbito autonómico, estamos hablando de un proceso largo. Por tanto, puede que casi acabemos la legislatura sin que este problema se haya resuelto. Tengo que decir una cuestión que a mí ayer me preocupó. En el texto de Vox, que por cierto ha estado gobernando en la Generalitat Valenciana, que no se nos olvide a nadie, incluía un punto para realizar un convenio entre el ayuntamiento y la residencia para poder entrar a llevar a cabo algún tipo de actuaciones, como en la anterior legislatura hizo el ayuntamiento también, por cierto. Retiraron este punto, se autoenmendaron y retiraron este punto, y desde Compromís les dijimos que no lo entendíamos porque nos parecía que era una vía para que se pudiera actuar por parte de la administración local de manera urgente sin esperar a que la Generalitat resolviera todo su proceso contractual. La señora Rodil se escudó en que no podían utilizar la figura de convenio y le dijimos que le pusiera el nombre que hiciera falta, que le pusieran los términos que fuera necesario, pero que eso desde luego el ayuntamiento también tenía que garantizarlo como se había garantizado en años anteriores. En todo caso, me quedo en la importancia de que votáramos por unanimidad esto ayer, pero sobre todo que la Generalitat pueda actuar con rapidez e, insisto, tiene que asumir, como en el caso de las mamografías, que el Partido Popular lleva gobernando 2 años y medio y recuerdo, buena parte de ellos han sido de la mano de Vox. Sí, me gustaría sobre todo contestar a esto. Dice la señora Díez que no asumimos responsabilidades. Pues a lo que asumimos este gobierno lo que asume es la nula gestión que hemos tenido tanto del gobierno local anterior, en la legislatura anterior conformada por Partido Socialista y por Partido del Compromís, y la nula gestión que ha hecho el gobierno del Botánico, sobre todo referente al tema de las mamografías, que yo se lo recordé al señor Díez ayer, que en política no todo debería de valer. Y lo que han hecho el Partido Socialista con el tema de las mamografías es causar el miedo, un miedo social en la ciudadanía. Porque lo que no hicieron con su anterior jefe, el señor Mínguez, con el conseller de Sanidad anterior del gobierno del Botánic, repito, conformado por el Partido Socialista y por el Partido de Compromís, cuando dejaron a más de 167.000 mujeres, que se dice pronto, Ros, 167.000 mujeres que dejaron, a las que no se les realizó el cribado de cáncer de mama. Y ahora reclaman que sí, que se lo dije, que evidentemente nos queda mucho trabajo, pero lo que ha hecho este gobierno, el gobierno del Consejo de Carlos Mazón, desde que entra al gobierno, es intentar paliar una problemática que habíamos heredado del gobierno del Botánico. 167.000 personas, mujeres, que se quedaron sin realizar ese cribado de cáncer de mama, a las que no se les realizó las mamografías. Y además les recuerdo que en una moción que se presentó por parte de este grupo político en la legislatura anterior, en la que reclamábamos que era una nula gestión el que ellos impusieran la única lectura de las mamografías, y que este partido les reclamaba que no retiraran la segunda lectura de las mamografías, que íbamos a llegar al punto que hemos llegado hoy. Y aquellos señores abanderaban este tema de una única lectura porque así era un sistema mucho más eficiente. No, un sistema mucho más eficiente. Dejaron a 167.000 mujeres sin realizar ese cribado de cáncer de mama, y ahora salen a la calle causando miedo en las mujeres. Yo creo que en política no todo vale. Y lo que ha hecho este consejo del señor Carlos Mazón es intentar revertir la problemática. Cuando llega el señor Carlos Mazón, cuando llega el señor Marciano Gómez como consejero de Sanidad, se encuentra que de los 24 mamógrafos que están dentro del programa de cribado de mama,
11 de ellos estaban completamente obsoletos, no funcionaban. Y el gobierno de Carlos Mazón lo que hace es, con una partida presupuestaria millonaria, pone en marcha esos 11 mamógrafos para que se pueda continuar con el cribado del cáncer de mama. Además, instaura nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, que ayuda a los profesionales a hacer la lectura sobre el cribado de cáncer de mama. Y ahora vienen ellos a causar miedo a la sociedad, miedo en las personas, cuando sí que es cierto que, y eso lo asumimos, existen mujeres en lista de espera para hacer las mamografías, pero en este mismo año, desde enero hasta septiembre de este mismo año, se han realizado 10.000 mamografías más que en la legislatura anterior. Intentamos evidentemente adelantar todo el trabajo que nos dejaron el gobierno del Botanic, y eso no lo dicen. Yo creo que en política no todo vale. 17, en el año 17, que dio de cabeza, perdón, Inma, hablo de cabeza, que dio ayer los datos mi compañera Aurora Rodil. En el año 2017 fueron 90.000, en el 18 fueron más de 80.000, o sea, es un problema que ahora parece que ha salido hemos tropezado con una piedra y ha salido del problema, y es un problema que viene arrastrando de años. Y esto, lo que digo ahora, vale, con respecto a este tema y con respecto a lo anterior, si hubieran defendido con la misma vehemencia los dos temas cuando ellos estaban gobernando, ni tendríamos 160.000 mujeres a falta de hacer la prueba, ni tendríamos el problema de residencia de mayores, ni tendríamos el problema en ninguno de los sitios. Mira, nosotros al final lo que tratamos es de lo mismo, de que la política sirva para el servicio y para servir a la ciudadanía, no para confrontar continuamente, porque es a lo que se trata y a lo que trata el Partido Popular, y en este caso avalado por Vox. Aquí hay una cifra y es preocupante, y es que en Elche tenemos a muchísimas mujeres, y por eso lo presentamos, a muchísimas mujeres que no han sido llamadas para hacer esa criba. Por lo tanto, esa fue la denuncia, y claro que en política no todo vale, y así se lo dijimos nosotros y se lo repetiremos continuamente. Se podían poner en el mismo papel en el que ustedes quieren ponernos a nosotros en toda la gestión que ustedes están desarrollando, porque claro, venimos a lo mismo. ¿Por qué no le solicitan al señor Mazón que ponga en marcha los 500 millones que tiene que poner en marcha para dárselos a los enfermos de ELA y a sus familiares? Es que volvemos a lo mismo. No pueden estar ¿Pero ustedes poner al dando, Estado? no pueden, claro, está aprobado. No, disculpe, está aprobado. Está aprobado, sí, y se va a ratificar. Y se va a ratificar en el Congreso, que espero que voten a favor. Claro, habrá que verlo. Por lo tanto, lecciones las justas. Ustedes se dedican a privatizar la sanidad, a hacer cada vez más privado todo lo posible para embolsar dinero, y aquí lecciones de lo público y cómo gestiona el dinero desde lo público, en este caso el Botánico, o cómo gestionábamos nosotros, lecciones, disculpen, pues la gestión porque pública, la privatización al final lo que lleva es a esto. Y recuerde, el 20% de mujeres, las mujeres que no han sido llamadas en Elche, son por las que tenemos que defender. Si la gestión no pública estar es la que tiene que llevar el señor Sánchez, con el gobierno de España. No, claro, hombre, claro. Porque precisamente fueron ustedes con el gobierno del Botanic las que derivaron a la mayor porcentaje de mujeres para realizar mamografías. Perdón, tengo aquí la tabla, tengo su tabla de este año de los datos económicos. Datos económicos que yo sí que me estudio. Vamos a dejar. Que usted le pregunta en la prensa. Es que no hay mucho tiempo. Esther, quiere añadir algo más, que quiero pasar a otro tema. Sí, lo que quería decir es que curiosa manera de revertir un problema que lo que hace es llamar a menos mujeres a que sean citadas a ese cribado del cáncer de mama. Y lo digo porque las cifras son muy claras. Mis compañeros en les Corts Valencianes ya le indicaron que esa cifra que defendía el Partido Popular era falsa, que era un baile de cifras con el que jugaban para mentir sobre esto. De hecho, fíjense, hasta el punto de que la Fiscalía dijo que efectivamente no había irregularidad en esta cuestión, no solo que no había delito, sino que no había irregularidad en esta cuestión que había denunciado el Partido Popular. Lo digo porque la justicia ha hablado de manera clara y, por tanto, podemos hablar de cada cosa en su contexto. Lo que ha hecho Compromís es pedir una comisión de investigación en les Corts, en la que puede haber total transparencia sobre estos datos del cribado de cáncer de mama, en la que además se den explicaciones sobre esas externalizaciones, porque hemos tenido acceso a un documento interno de la Consellería de Sanidad donde se reconoce que se les han ido las manos con esa derivación a las clínicas privadas, y de hecho es el propio documento interno de la Consellería, déjame acabar, señora Mora, el propio documento interno de la Consellería de Sanidad quien dice que esto podría minorar la calidad y la accesibilidad a las pruebas. Por tanto, lo que espero es que el Partido Popular y Vox voten a favor de esta comisión de investigación que ha propuesto Compromís en les Corts. Ilegal no es, simplemente no las llamaron. Ilegal no es, simplemente no se les llamó.
Ya está. Ha dicho que no ha habido irregularidades, ha dicho Claro, la si no hay Fiscalía. irregularidades, simplemente no se les llamó. ¿Cree que no hubiera Pero que actuado la externalización justicia? de todas esas pacientes que iban derivadas a otras clínicas viene precisamente del gobierno del Botanic, señora Díez. Pero si es que estamos nosotros... pero si Buscamos es que cifras, les ya hablamos estamos con las cifras en la les mano. estamos diciendo que todo lo que está ocurriendo es heredado de su gobierno, del gobierno del Botanic. Y ya se lo he dicho, que si quiere podemos seguir discutiendo, pero No. la persona... Los que venían a cambiar no, las cosas, porque- los que venían a cambiar las cosas y las empeoran. Es que No, por eso para mí es el señora titular. Díez, Generar en más todo, problemas, en todo, generar más en todo. problemas. la gestión. En todo. Generar No más han hecho problemas. absolutamente nada. y Vamos muchísimo con menos otro con el cribado asunto, del cáncer Inma, y de mama. además tengo que preguntárselo al equipo de gobierno, porque ayer no hubo declaración institucional con respecto a la propuesta del Partido Popular de nombrar el pabellón como Doña Sofía, el pabellón de deporte inclusivo, y hemos visto cómo en estos días hay más de, creo que llegan ya al 1.000.000 de firmas para que sea Sara Marín la que dé nombre al pabellón inclusivo. Esta retirada de la declaración institucional no consiguió el apoyo. ¿Esto qué significa? ¿Que lo van a repensar ahora y ese pabellón podría ser finalmente el pabellón de Sara Marín? Bueno, la verdad es que nos han llegado muchísimas peticiones, ¿no? De diferentes nombres, incluso ya. del Club Algar, de diferentes personas que podrían ser, evidentemente, quien llevara el nombre del pabellón inclusivo. Nuestra propuesta era la Reina Doña Sofía, pues primero por la cercanía que ha tenido con nuestro municipio, ¿no? Segundo, pues porque bueno, yo creo que ha sido una mujer muy relevante en nuestro municipio y además también ha sido deportista olímpica, ¿no? En Grecia. Yo creo que bueno, reunía quizás a lo mejor las características, pero ciertamente que no ha llegado, no sé si ha sido Compromís. la señora Díez Compromís ha por dicho parte que no. de Compromís, que no están de acuerdo, porque no están de acuerdo con la monarquía, pero vamos, no solamente la monarquía, sino evidentemente la trayectoria de la reina Doña Sofía antes de ser reina del Estado español, evidentemente esa era nuestra propuesta. Por ahora se queda sobre la mesa y bueno, pues finalmente veremos. ¿Vox va a proponer algún nombre? ¿O Nosotros lo que nos importa es que las instalaciones salgan adelante. Nos da igual que el centro de alto rendimiento, que por cierto, a mesa puesta, hipotecaron a los ilicitanos, pero ¿de qué manera? A nosotros, como se llame, nos da exactamente igual, lo que queremos son las instalaciones, que es lo mismo que nos pasa con el centro de salud, con la polémica que generó el Partido Socialista. O sea, es que es pura demagogia. ¿Polémica? Sí. Ah. Sí, polémica, Dígaselo división. a los de Campanaria, al señor Mazón, que sí, porque División, señor que no vieron Valera. polémica y han respetado el nombre de Ernest Lluch. División, Lo señor que pasa Valera. que aquí Pero ustedes, ¿cómo me viene usted pura a presentar ideología, un nombre pura de Ernest Lluch ideología. cuando son ustedes los que están mandando en el Congreso con los herederos del terrorismo Yo no etarra? fui ayer y me da Y así ganas. me dan ganas de O sea, pero marcharme Esther, otra vez y Esther, levantarme, explico la porque es postura vergonzosa de su Compromís. sí, postura. sí. El señor alcalde tuvo la ocurrencia de que un pabellón de la entidad del pabellón adaptado llevara el nombre de la Reina Sofía. En su texto el Partido Popular decía que es porque ha visitado Elche 5 veces. A ver si puede haber un argumento más pobre para defender ponerle un nombre a una infraestructura tan importante. Lo que dijimos desde Compromís es lo que están diciendo muchísimos ilicitanos y ilicitanas a lo largo de estos días, que a quien le corresponde llevar ese nombre es a una deportista ilicitana. Tenemos referentes de deportistas en el deporte adaptado. Una de ellas, desde luego, es Sara Marín. Hay otras mujeres que también en los últimos años han tenido un nivel altísimo y, por tanto, yo creo que un alcalde debería tener la sensibilidad de entender que primero le corresponde a una mujer, segundo, una mujer ilicitana y tercero, además, en un pabellón que está destinado a deportes adaptados, que sea además una deportista con discapacidad la que pueda darle el nombre, porque sabemos de la importancia que tiene el espacio público y la nomenclatura que damos a nuestro viario, a nuestras instalaciones públicas. Miren si lo saben, que el alcalde se ha dedicado ahora además a poner cartelas franquistas en la sala del Consell, y lo digo porque al final el espacio público es un lugar que utilizamos para promover valores como el esfuerzo, como pueda ser en este caso, como en particular en el caso del pabellón adaptado, poner de relieve la importancia de las políticas inclusivas y también evidenciar esa diversidad que existe entre la sociedad y que tenemos que reconocer. Miren si habían opciones de deportistas ilicitanas de deporte adaptado encima de la mesa, que el alcalde ha tenido la ocurrencia de irse a cosas que solo le interesan Bueno, a él, que es la pero- pompa que rodea a la monarquía y que le encanta en este pero- antiguo régimen en el que a él le gustaría vivir. Pero esa propuesta la ligó a un consenso político.
por eso no ha salido adelante ponerle Doña Sofía a ese pabellón siempre y cuando ustedes estuviesen Claro, de acuerdo. cuando un grupo municipal trae una declaración institucional al Pleno, para que se tramite, todos los grupos municipales tenemos que estar a favor. En Compromís dijimos que estábamos en contra y de hecho lo que hicimos fue pues proponer estos nombres encima de la mesa. Ustedes desde el Partido Socialista todavía no se han pronunciado. No, ¿Apoyan que sea una mujer deportista inclusiva? Apoyamos que no sean caprichos del señor alcalde. Es decir, porque esto fue un capricho del señor alcalde, Pero que el ustedes estaban de acuerdo, señor Valera. que el propio ¿Estaban de socio, acuerdo? que el propio socio Pero, de señor gobierno. Valera, ¿está de acuerdo o no? ¿Puedo terminar? Ya, Sí. pero ¿Puedo diga que está de terminar? acuerdo. Deja ¿Puedo que hablar? termine Pero porque está de ya acuerdo. pasa un minuto y estamos... Que el propio socio de gobierno, Vox, no sabía. Por lo tanto, que no sea un capricho del alcalde. Y dos, alternativas, evidentemente muchas, que se pueden recoger hasta todos los olímpicos y paralímpicos ilicitanos y ilicitanas que han participado en las Olimpiadas y Paralimpiadas a nivel históricamente. También es que se puede recoger algo que cubra pero la postura de Compromís, todas las necesidades. quieren que ahora toca una mujer. ¿Estarían de acuerdo una mujer antes que un hombre? Evidentemente nosotros siempre hemos optado en el gobierno de Compromís y PSOE, en el gobierno anterior, que todo debería de estar equilibrado por buscar esa igualdad que todos hemos trabajado y todos hemos buscado. Vale. Hasta aquí, bien, ¿Están ustedes de acuerdo el equipo de gobierno que sea una mujer? Es que a nosotros, se vuelve a repetir, si es que a nosotros lo que nos importa es la instalación, el cómo se llame nos da igual. No, pero al PP no. Inma, ¿vosotros qué vais a esperar? Si va a ser una mujer la propuesta de Compromís, ¿os parece bien que Bueno, sea vamos una a ver mujer? las propuestas que se lanzan sobre O la sea, mesa, hay que evidentemente. esperar. Nosotros lo que queremos, evidentemente, como bien ha dicho Pedro José, La instalación. es que la ¿Para instalación se cuándo? ponga en marcha ¿Para ya, que cuándo? tenemos una... Volvemos a lo mismo, volvemos a heredar la mala gestión o nula gestión del gobierno anterior en el que hicieron perder esos... No, que morro, ¿no, Esther? Las cosas Hablamos hay que de cifras, decirlas. 30 Las millones cosas de euros hay de que estrategia en decirlas. Usialan, de un Hombre. proyecto Las de cosas decenas, hay que decirlas, 12 millones de euros de Ustedes fondos hicieron Next que los Generation en licitanos movilidad pagaran 12 sostenible Vamos a hablar de cifras. que han podido ejecutar porque les dio una prórroga al por gobierno. su nefasta gestión, Que sepan los su sitios nula ciudadanos gestión que que Partido hicieron que Popular los y Vox licitanos pagaran 12 acaban de millones de euros perder que ustedes precisamente perdieron. 12 Nosotros millones de hemos euros perdido nada, que no hemos 7 tenido millones de nada, euros que que hemos nosotros tenido no que hemos poner en nuestro perdido nada, bolsillo. que no 15 hemos millones. La gestión eficiente Vamos de la a ver, anterior pero gobierno. a mí lo que me interesa es saber cuándo se termina el pabellón. Bueno, si no lo saben antes de ellos, final no, de es que año, no, evidentemente, no se paran de pondrá. renovar. Antes de final de año se terminará. Todavía no tenemos fecha de inauguración, No con tenemos lo que fecha de tendrán inauguración. tiempo suficiente para pensar pensar en el nombre del pabellón Antes de final de deportivo año adaptado. hay que Bueno, darse pues prisa.